Ahí ya la pueden ver. Sí, profesora, sí se ve. Sí se ve. Déjame subir. Muy bajito. Ok, entonces, ¿qué les pareció esta lectura? ¿Se les hizo complicada? Eh, ¿Sí la entendieron? ¿Entendieron la mayor parte de la misma? ¿Qué se les complicó? ¿Algún concepto? Los escucho, ¿no? Para saber cómo por dónde tiene que ir la explicación. ¿Quién me dice? Oscar, Yareli, Ángel, ¿no? Yo tuve duda en la pregunta 7, profesora, del ¿De qué es? cuestionario. ¿De qué es la pregunta? Dice, ¿de qué manera se puede organizar la producción en equipo para reducir los costos de vigilancia? Ok. ¿Nada más esa pregunta te resultó complicada o algo en específico de la lectura? Pues en sí esa pregunta fue, digamos, del cuestionario del que tuve duda, pero igual como un poco relacionado con los elementos de la medición al interior Ok, de la organización. bueno. Entonces, ¿alguien más? Aparte de su compañero, ¿nadie? A mí se me complicó. Ah, bueno, perdón. No, tú Adelante, primero, compañero. Yareli, y después José Ángel. A mí Adelante. se me complicó un parte entender cómo se le da derecho al vigilante, ¿Cómo los se le derechos da de propiedad. derecho? Ok. Ajá, Mm. ahora sí, muchas gracias, Yareli. José Ángel, Sí, yo tuve problemas con entender la pregunta 6 de cómo se puede lograr que los miembros de un equipo trabajen de manera eficiente y sean adecuadamente recompensados. Eh, ok, ok. Gracias. A ver, entonces vamos a trabajar. Esta lectura se llama Producción, Costos de Información y Organización Económica. Vamos a ir platicando acerca de estos tres conceptos. Recuerden que si yo veo, ¿no? ¿Cuál es la definición de organización económica o de una organización? Me dicen que es un conjunto o sea, que una organización está compuesta por un conjunto de individuos, ¿no? Que persiguen un mismo fin, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos revisando es teorías de la empresa y entonces estaríamos revisando a la empresa como una organización. De acuerdo a lo que nosotros hemos revisado en las anteriores lecturas, teníamos como estos dos extremos. Por un lado, en un contexto de un mercado competitivo, teníamos a empresas en igualdad de circunstancias. ¿Se acuerdan que hemos estado discutiendo acerca de que en el mercado, cuando nosotros analizamos las cadenas, vemos las estructuras de gobernanza, que hay cadenas que están dominadas por el productor o que bien que están dominadas por el consumidor? Y cuando decimos que están dominadas es que imponen, ¿no? Condiciones de compra o condiciones de venta, imponen precios, imponen plazos de pago, etc., ¿no? Condiciones de transacción. Entonces, tenemos estos dos grandes paradigmas, ¿no? Entonces, en un contexto de competencia perfecta, me dicen que todas las empresas son o que las empresas son especializadas y que cooperan de una manera no planificada, ¿no? O sea, prácticamente esa es una cooperación inconsciente entre empresas en igualdad de jerarquía, ¿vale? Por el otro lado, siguiendo a Coase, tengo la empresa verticalmente integrada. Entonces, decimos que lo que caracteriza a esta empresa es que se aleja del mercado y veamos a estos dos extremos en términos de formas alternativas de coordinar la producción, que es lo que ustedes están aquí, ¿no? Formas alternativas de coordinar la producción. Y entonces, en esta empresa verticalmente integrada, su principal característica es que eh, elimina, ¿no? Al sistema de precios como el mecanismo para asignar los factores productivos, ¿no? Mientras que en el mercado es el mecanismo de precios quien determina cómo se asignan los factores productivos, dentro de la empresa quien lo determina es el empresario,
¿ok? Entonces teníamos estos dos extremos. La lectura que estuvimos revisando la semana pasada, es el caso de Williamson, nos presentaba dos estructuras híbridas, ¿no? Entre el mercado perfectamente competitivo y la empresa verticalmente integrada. Entonces, teníamos a la contratación neoclásica y teníamos a la contratación bilateral. Decíamos que para estos autores es importante que las empresas permanezcan en el mercado, es decir, que establezcan relaciones de proveeduría con otras empresas, porque en el mercado es donde se da la competencia, ¿no? Dicen, si la empresa se integra, no hay competencia, ¿vale? Entonces, para estos autores, el mercado potencia la competencia y también favorece las innovaciones, tecnología, etc. ¿No? Entonces es importante que la empresa permanezca en el mercado. Pero, ¿no? Dicen que existen problemas de información. Estoy aquí con el título para que vean que estamos hablando de cuestiones que hemos estado trabajando en estas semanas, ¿no? Entonces, ¿qué hay problemas de información? Nos decían, ¿no? Existe información asimétrica y esa información asimétrica hace que eh, algunos, algunos agentes que están transando, algunas empresas puedan querer apropiarse de las ganancias del comercio de su contraparte, ¿no? Entonces decíamos, esas asimetrías de información pueden desembocar en la presencia de oportunismo. Entonces, decíamos, si a esto le ponemos también que la información no es perfecta y que tampoco existe la racionalidad perfecta, hay una gran incertidumbre en el entorno donde se desenvuelve la empresa, ¿vale? Entonces, si a esto le ponemos un signo de más en el sentido de que también nos hablaban de que no todos los activos que se comercian son iguales, ¿no? Pues la incertidumbre aumenta y por lo tanto aumentan los costos de transacción. Cuando estamos hablando de costos de transacción, tienen que ver con costos de información, porque decimos, es difícil identificar quién es oportunista de quién no es oportunista. Luego entonces asumimos que todos pueden tener cierto grado de oportunismo. También en el caso de la información de los precios relevantes, que ya no lo decía Coase, ¿no? En ausencia de costos de transacción, la asignación vía el mercado competitivo es la más eficiente. Pero conocer los precios relevantes tiene un costo, ¿sí? Entonces, la información no es gratuita ni está disponible de manera completa. Entonces, vemos que hay estos costos para hacernos de la información requerida para tomar nuestras decisiones. Entonces, uno de los grandes cuestionamientos a la teoría neoclásica de la empresa es que se centraba de manera importante en el ámbito de la circulación. Cuando nosotros vemos costos de transacción, su definición son los costos por intercambiar, pero planteábamos ya desde la primera sesión que si yo voy a analizar a la empresa, a mí me interesa cómo se toman decisiones dentro de la empresa, qué está detrás de elegir un método productivo respecto a otro, cómo se establecen las jerarquías y las tomas y la toma de decisión dentro de la empresa, etc. Entonces, estos autores van a seguir retomando, ¿no? Ideas que ya trabajamos con los autores posteriores, ¿sí? Lo de los problemas de información. Van a tratar también estos dos autores de revisar qué sucede dentro de la empresa, dentro de esta organización que ellos denominan empresa, y principalmente cómo se produce dentro de esta empresa, ¿vale? Entonces, ese es el contexto en el que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, vean lo que dice aquí en esta introducción, ¿sí? Entonces, aquí hay toda una discusión que los autores plantean en las primeras hojas. Bueno, en sus primeros argumentos dicen, en una sociedad capitalista, es decir, una sociedad que está constituida en torno, ¿no? A mercados
competitivos, dice, la asignación de los recursos productivos se da a través de empresas, familias y mercados, los agentes económicos. ¿Sí? Entonces dice, en un mercado perfectamente competitivo, lo que se busca es que haya empresas especializadas, ¿vale? Y estas empresas especializadas, que es lo que les comentaba hace un momento, operan de manera no intencional, ¿sí? Entonces, en el mercado hay una cooperación inconsciente. Dentro de la empresa verticalmente integrada, ahí hay una cooperación consciente, dirigida por un empresario, ¿vale? Entonces, pero cuando analizamos nosotros al mercado, vemos que hay una especialización económica, ¿sí? Hay empresas especializadas que transan entre ellas y que esas transacciones las hacen de manera inconsciente y que esa cooperación inconsciente redunda en un beneficio colectivo y que también la especialización, como ya lo decía Smith, ¿no? Favorece los incrementos en la productividad, ¿vale? Entonces, dadas estas cuestiones, ellos dicen, bueno, si la especialización productiva genera beneficios, ¿vale? ¿Por qué no todas las transacciones se realizan vía mercado? Recuerden que nosotros platicamos, no es que en un mercado no haya empresas, estamos hablando de diferentes tipos de empresas. Entonces, a mí me hablan en un mercado de empresas especializadas. Y cuando yo hablo de la empresa, me estoy refiriendo a la empresa verticalmente integrada, es decir, la antítesis. No es una empresa especializada. Si ustedes le quieren denominar, ¿no? Sería una empresa desespecializada porque incursiona en actividades hacia atrás y hacia adelante, mientras que una empresa especializada se centra en una sola actividad. Entonces, lo que empiezan estos autores a cuestionarse, dice, bueno, ¿por qué estamos aquí discutiendo si los recursos se van a asignar a través de una empresa, de este tipo de empresas que yo les comento, o a través del mercado? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Ujú. Entonces, lo que dicen ellos, a ver, es lo siguiente, dice, nosotros vamos a encontrar una definición o una interpretación tradicional de lo que significa una empresa. ¿Vale? Y entonces me dicen, dentro de la interpretación tradicional, nos dicen que una empresa, o sea, una empresa verticalmente integrada, el empresario, ¿sí? La principal función del empresario es ejercer su autoridad, dar órdenes e implementar acciones disciplinarias, ¿vale? Esa es la visión que tienen del empresario y de la empresa en esta visión tradicional, ¿vale? Resolver problemas, dando órdenes, imponiendo su autoridad, implementando acciones disciplinarias, ¿vale? Pero los autores dicen que esta interpretación tradicional no es correcta. Dice, a ver, vamos a comparar. Dice, yo creo, o sea, dicen ellos, creemos que, que el papel del empresario dentro de la empresa no se resume a dar órdenes, a imponer autoridad o ejercer acciones disciplinarias. Dice, eso también lo puede realizar el mercado. Dice, vamos a ver. Dice, ¿qué pasa en el mercado si una empresa le incumple a otra? Dice, si una empresa no cumple lo establecido en el contrato, ¿sí? Pues la empresa puede decidir incurrir en costos de transacción ex post, ¿no? Que lo platicamos, de renegociar el contrato, de establecer, no sé, la
dirimir ese problema a través de cuestiones legales, etc., ¿no? Entonces, pero si una empresa te incumple, lo que puedes hacer es demandarla o ya no comerciar con ella, ¿sí? Ya no celebras ningún negocio futuro. Por eso dice aquí, niega la celebración de negocios futuros o lleva a los tribunales a la empresa que le haya incumplido. Dice, eso, ¿vale? También lo puede hacer el empresario. ¿Hacia dónde van estos dos cuadritos? A ver, lo que buscan los autores es ver si realmente lo que me dice la interpretación tradicional acerca de lo que puede hacer el empresario se diferencia de lo que se puede hacer en el mercado. Entonces, en el mercado, si una empresa le incumple a la otra, la pueden llevar a tribunales, o sea, imponerle algunas cuestiones legales, o bien, ¿no? Ya no le compra. Y lo mismo puede hacer el empresario dentro de la empresa, sí. Si uno de los factores productivos que cooperan dentro de la empresa no cumple con los requerimientos que le está diciendo el empresario, imagínense ustedes que trabajan en una empresa y su jefe les dice que hagan algo y ustedes no lo hacen, ¿cuál es su margen de acción? Si es muy grave, pues llevarlos hasta tribunales. Pero si no, simplemente ¿qué hace? Dice ahí, ya no celebran negocios futuros, es decir, los despiden. Entonces, el empresario dentro de la empresa, recuerden que está en contacto con una serie de factores productivos. Ya lo veíamos desde Coase. Coase nos decía, los factores productivos se asignan en función de la discrecionalidad de la empresa. ¿Vale? Entonces, dentro de la empresa, el empresario únicamente puede decidir despedir a un factor productivo con el cual ya no se sienta a gusto o demandar. O sea, cuando digo no se sienta a gusto es que esté incumpliendo en algo que le o demandar. ¿Vale? Y fuera de la empresa, la empresa A que comercia con la empresa B, si hay algún problema de transacción entre ellas, puede decidir ya no celebrar ningún contrato con ella en el futuro o bien demandar. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia en esta interpretación tradicional respecto a lo que se puede hacer en el mercado y lo que se puede hacer dentro de la empresa. Entonces, todo esto gira, ¿no? Como en la lectura de Coase, bueno, ¿y cuál es el fin de la empresa? Cuando digo empresa, recuerden de qué tipo de empresa estamos hablando, de la empresa verticalmente integrada. ¿Por qué existen estas empresas? Ya vemos aquí que lo que puede hacer la empresa verticalmente integrada versus lo que se hace en el mercado a través de eh, eh, el vínculo entre empresas especializadas no difiere. Despides o demandas. Entonces, fíjense, una de las cuestiones bien importantes aquí es que nosotros debemos entender qué sucede dentro de lo que nosotros denominamos empresa. Tenemos que identificar cuál es su esencia, ¿no? En palabras de Coase sería, ¿cuál es la naturaleza de la empresa? ¿Vale? Entonces, piensen, ¿no? A la empresa como una organización donde idealmente todos los factores productivos que cooperan dentro de la empresa están buscando el mismo objetivo. ¿Vale? Entonces, en esa visión, esa sería la definición de organización. Todos los factores productivos que están dentro de la empresa están buscando un mismo objetivo. ¿Vale? Y entonces, esos factores productivos cooperan de manera consciente entre sí porque también están bajo la dirección de un empresario planificador o un empresario coordinador, ¿vale? Entonces, la relación dentro de la empresa se establecen relaciones contractuales. Cuando ustedes los contratan en una empresa, son un factor trabajo y media un contrato. Y en ese contrato se estipula de manera general cuáles son sus obligaciones, a qué tienen derecho
Sí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor común? Imagínense que todos nosotros trabajamos en una empresa, el empresario. Y esa empresa firma un contrato con cada uno de nosotros, ¿vale? Y generalmente esos contratos son de mediano y de largo plazo, porque a diferencia de lo que sucede en el mundo neoclásico, recuerden ahí que eh, se demandan factores productivos en función de los cambios en sus precios relativos. En el mercado perfectamente competitivo, la idea es que la empresa todos los días vaya al mercado y contrate trabajo. Eso no sucede en la realidad, ¿sí? Dentro de las empresas, ¿no? Hay un contrato y a nosotros nos contratan por medio año, por un año, ¿no? Y ese contrato se puede ir renegociando y manteniéndose durante un cierto periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, en este objetivo de ver cuál es la naturaleza de la empresa, por qué existen las empresas, resaltan algunas explicaciones que dicen, ¿no? Las empresas existen porque permiten, o sea, porque posibilitan la realización de contratos de mediano y largo plazo. Lo que dice aquí en la segunda, esta donde está ahí con la mascarita el señor, dice, los contratos indefinidos entre el empresario y el trabajador no son la esencia de la organización denominada empresa. Entonces nos dicen aquí, miren, sí, los contratos son importantes, pero los contratos, o sea, la empresa no tiene su razón de ser en el establecimiento de contratos indefinidos sobre largo plazo. Sí debemos entender, ¿sí? Que este empresario, o sea, imagínense un empresario y que nosotros somos factor productivo trabajo, de manera constante está renegociando contratos con cada uno de nosotros como el factor trabajo. Dice aquí, en el primer párrafito, en términos que sean aceptables para cada una de las partes que cooperan dentro de la empresa. ¿Por qué digo que continuamente se están renegociando los contratos? ¿Por qué no todos entramos al mismo tiempo a la empresa? ¿Por qué no todos estamos bajo las mismas condiciones? Porque quizá también los horizontes en los que termina el contrato varían para cada uno de nosotros. Quizá también si el empresario no está conforme con lo que hace alguno de nosotros, ¿no? Como factor productivo trabajo entre la empresa, nos puede despedir, pero eso no significa que despida a los demás, ¿no? Entonces, siempre está este empresario renegociando de manera continua los trabajos, perdón, los contratos que existen entre los diferentes factores de la producción que cooperan dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, de aquí nos vamos a, esta, a este párrafito que está aquí en dorado, ¿vale? Fíjense, dice, la diferencia en la relación entre el administrador y sus empleados, ¿no? Una empresa, y las relaciones en el mercado reside en la utilización en equipo de los factores y la posición centralizada que ocupa una de las partes en los acuerdos contractuales con todos los demás factores. ¿Qué nos están diciendo en este párrafo? Es algo sumamente importante. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre las relaciones que se establecen en el mercado y las relaciones que se establecen dentro de la empresa? Es que, ¿sí? Mientras que la producción en el mercado se da a través de una cooperación inconsciente, dentro de la empresa, ¿sí? Se coopera de manera consciente y se utilizan en equipo todos los factores que cooperan dentro de la empresa. Esa es una primera característica. Y la segunda característica es, ¿no? Que existe un empresario administrador que coordina la asignación de esos factores productivos y que con cada uno de los factores productivos establece acuerdos contractuales que continuamente se están renegociando. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuál es el papel del empresario en este tipo de empresa? Dice, es un agente contractual
centralizado. ¿Por qué me dicen que es un agente contractual centralizado? Porque el empresario es el nodo al cual confluyen todos los factores productivos, ¿sí? Entonces, imagínense, el empresario establece relaciones contractuales con cada uno de los factores productivos que cooperan de manera consciente dentro de la empresa y los pone a trabajar en equipo para generar los bienes y servicios que se van a llevar al mercado. Entonces dicen, el empresario no es este directivo autoritario de la visión tradicional, quien da órdenes, quien impone disciplina, dice no. La función del empresario es coordinar un proceso de producción en equipo. ¿Y qué le permite coordinar un proceso de producción en equipo? Que es el, ¿no?, agente contractual centralizado a todos los factores. Entonces, piensen en el salón de clase, ¿no? En ese caso, yo como profesora soy el nodo común a todos ustedes. Y entonces yo voy evaluando y yo voy, no sé, imagínense, con ciertas características de la calificación, en función de cómo vayan participando, yo los voy evaluando, pero son relaciones individuales con cada uno de ustedes. Y si tengo, ¿no?, existe algún conflicto en torno a su calificación con una persona, no significa que todas las demás personas tienen ese mismo conflicto, ¿vale? Entonces, en el caso del empresario, ¿por qué existe el empresario? ¿Cuál es la razón de ser del empresario de esta empresa? ¿Vale? Que tenemos a un empresario que coordina la producción, ¿no? Que la producción que se genera dentro de la empresa es resultado de una producción en equipo. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no le entienda? No, todo bien. Ustedes son magníficos. Nunca tienen dudas. Ok. Bueno. Ok. Entonces, entendido lo anterior, si recuerdan el título del documento, me hablan de costos de información. Ya vimos, fíjense, esta cuestión de la organización económica, conjunto de individuos, ¿no?, que trabajan dentro de una organización con un mismo fin, ¿vale? La empresa entonces está constituida por un grupo de individuos que trabajan para alcanzar un mismo fin, ¿vale? También nos dicen de los costos de información. ¿Información respecto a qué? Información, ¿vale? Entonces, vean, nos dan una definición de empresa: organización económica donde los propietarios de los recursos productivos cooperan entre sí, ¿vale? Entonces, pero cuando nosotros vemos que la producción es resultado de la cooperación en equipo, es difícil identificar a primera vista qué hizo cada quien, ¿vale? Entonces, siempre les pongo a ustedes este ejemplo en términos de cuando se les deja un trabajo en equipo. Entonces, imagínense que somos 2, 4, 5, ¿no? Y entonces les digo, ¿saben qué? Para la siguiente semana, regresando en enero, ustedes tienen que presentar un trabajo en equipo. Yo lo que voy a ver es el resultado de lo que ustedes hagan en equipo. Y cuando yo lo evalúe, yo voy a dar una calificación que se va a asignar a cada uno de los miembros del equipo. Eso es lo que yo puedo ver, un trabajo común, resultado de esa cooperación. Pero lo que yo no puedo ver es lo que hizo cada quien. Y entonces, en este caso, casi siempre cuando trabajamos en equipo, alguien hace más que otro. Y la calificación o sea, es muy difícil que todos trabajen en la misma cuantía. Y en muchos de los casos, una persona recibe una calificación que por su propio esfuerzo no hubiera obtenido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que de los 5, uno no trabajó, pero sin embargo ustedes no le dicen en este caso a su profesor o a su profesora, y entonces los califican
con 7. A pesar de que se esforzaron, pero les falló uno y entonces tienen 7. ¿Cuál va a ser su comportamiento cuando se deje un nuevo trabajo en equipo? Pues quizá ese 7 los va a desanimar y van a decir, a ver, seguimos trabajando con esta persona y entonces pues ya sabemos que nos van a poner 7. Pues yo ya no hago un esfuerzo mayor porque esta persona se está aprovechando de mí, entonces no tengo ningún incentivo en regalarle, ¿no?, el producto de mi trabajo. Entonces, si traducimos esto dentro de la empresa, ¿vale? El empresario lo que ve es una cierta cantidad de bienes producidos, ¿no?, pero no sabe qué hizo cada uno de los factores que cooperaron en esa producción. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque los salarios o las remuneraciones que dice aquí, en este caso, la forma en que remunera los diferentes factores productivos, a la postre, al final, se puede convertir en un problema para la productividad. Entonces, fíjense, si las remuneraciones se les paga, o sea, imagínense, yo veo la producción en equipo, pero no sé qué hizo cada quien, y a todos los remunero de la misma forma, ¿vale? Dice, la organización, la empresa, no está incentivando el esfuerzo productivo. ¿Sí? Dice después, dice, si las remuneraciones estuvieran negativamente correlacionadas con la productividad, la organización económica estaría sometida a sabotaje. Es decir, si yo remunero igual a una persona que produce 10, que produce 15, porque yo de manera general veo 25 tazas, yo no estoy impulsando la productividad de aquel que produjo 15 tazas. Entonces, decir, pues nos pagan lo mismo, voy a producir menos o para que me canso. Y aquí viene un problema importante. Cuando nosotros vemos la teoría neoclásica, nos dicen siempre que al trabajador se le remunera en función de su productividad, ¿sí?, de la productividad marginal del trabajo. Pero eso implicaría que nosotros de manera automática conocemos cuál es la productividad de cada uno de los factores de la producción, en ese caso del trabajo, ¿sí? Que yo sé cuál es la productividad marginal de cada uno de ustedes. Pero eso no es cierto. Para conocerla, ¿qué tengo que hacer? Dice aquí, tengo que calcular, tengo que medir. Y medirla, establecer esquemas de medición, genera costos. Entonces, regreso al ejemplo en que les dejo una tarea. Si yo quisiera ver qué hizo cada uno de ustedes, tendría que implementarnos un sistema ahí de videovigilancia, llevarlos a algún lugar y ver cuál es la contribución individual. Pero eso me genera costos. Luego, entonces, si la organización realmente, si la empresa, ¿no?, realmente quiere conocer cuál es la productividad marginal, en este caso del recurso, en este caso del trabajo, tiene que establecer un mecanismo de vigilancia. Y eso implica la obligación de medir. Por eso dice aquí, ¿qué se le exige a la organización económica llamada empresa? Medir la productividad de sus recursos. Eso es lo primero. ¿Por qué es importante medir? Porque si no mides, si no sabes cuál es la productividad del recurso, no lo vas a remunerar bien. Y lo siguiente es importante y es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, en la visión ortodoxa, primero es la productividad marginal del trabajo y luego la remuneración. Al trabajador se le paga en función de su productividad marginal. Lo que nos dicen los autores es distinto. Nos dicen que en función de la remuneración van a darse diferentes productividades marginales. Entonces, si yo trabajen o no trabajen porque no sé qué hace cada uno, les pago 100 pesos al día,
¿no? Para el Chani dice, eso puede hacer que la universidad, que la organización se esté saboteando. Pero si la empresa, ¿vale?, se preocupa por establecer un esquema que le permita, un esquema de medición que le permita identificar la productividad individual de cada uno de los factores y establece remuneraciones que incentiven a la productividad en lugar de obstaculizar su aumento, lo va a favorecer. Pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que trabajan en una tienda departamental y les dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que llegar a las 10, ¿no? Y les pagan ustedes 200 pesos en día. Hay personas que llegan, hay personas que no llegan, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo incentivar? Dicen, "Ah, pues nos van a pagar lo mismo para que llegue temprano". Pero si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Si tú llegas a las 9:50 durante una semana, te voy a dar un bono de producto. Estoy creando el esquema de incentivos para que las personas lleguen. Si les digo, oigan, ¿saben qué? Pues me gustaría que ustedes, si ven entrar algún cliente, se acercaran y le explicaran, etc. Ah, pues ustedes saben que aunque vendan o no vendan, les pagan 200 pesos, pues no tienen ningún interés por vender. Pero si yo les digo, oigan, si ustedes logran ventas diarias de, no sé, 2,000 pesos, el 20% de esas ventas va a su salario. Ah, hay un incentivo. Entonces, por eso nos dicen, la empresa tiene dos obligaciones: medir la contribución individual de cada uno de los recursos que cooperan dentro de la empresa y establecer esquemas, ¿no?, de remuneración que incentiven la productividad. Esto que estamos platicando aquí es muy interesante porque nos dice que dentro de la empresa no todas las personas o no todos los factores que cooperan dentro de la empresa tienen el mismo interés. No sé si me explico. ¿Por qué existe este problema en términos de costos de información, de saber qué hace cada quien? Porque va a haber personas que hagan más que las otras. En el documento creo que le dicen remoloneo, si mal no recuerdo, pero estamos hablando del free rider o del polizonte, ¿sí? Que aprovechando que para la empresa resulta costoso la medición de las contribuciones individuales, ¿no?, desarrolla comportamientos oportunistas aprovechando lo que los otros hacen, porque al final cuando alguien ve el producto final no sabe qué hizo cada quien, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque nos dice, a ver, dentro de la empresa, en esta organización llamada empresa, si bien la definición me dice que todos cooperan entre sí para obtener un mismo objetivo, vemos que dentro de la empresa los distintos factores de la producción pueden tener distintos objetivos y que sus funciones de utilidad también pueden ser distintas. ¿Dudas hasta acá? Entonces, una de las preguntas que nos decíamos en las otras lecturas era, bueno, ¿y cuándo se utiliza el mercado y cuándo se utiliza la empresa verticalmente integrada? ¿No? Porque una no elimina la otra. Nos dicen que son mecanismos alternativos de organización de la producción de los factores, o bueno, de organizar la producción. Entonces, lo que dicen Alchan y Dempsey, dice, a ver, dado, ¿no?, que para generar X producción, no todos los recursos pertenecen a una sola persona, es necesario interactuar con diferentes dueños de recursos productivos, ¿vale? Y esa interacción se da de una mejor manera dentro de esta figura que nosotros denominamos empresa. ¿Cuándo la vamos a, o sea, cuándo la empresa se impone al mercado?
Y en el cuarto párrafo, ahí lo dice. La producción en equipo, o sea, la producción vía esta empresa, se va a utilizar cuando rinda una producción lo bastante mayor que la suma de producciones separadas, ¿no? Es decir, cuando lo que yo pueda producir, ¿no? A través de esta integración de actividades sea mayor que la producción que pueda lograr a través de interacciones en un mercado competitivo. Si lo que yo puedo producir en esta empresa verticalmente integrada es mayor, voy a optar por la empresa. Y que una vez vendida esa producción, sea lo suficiente, o sea, que se obtenga una ganancia que me permita a mí, de los ingresos obtenidos, cubrir los costos por, fíjense, organizar a los miembros del equipo, ¿sí? Es decir, y que esta producción, una vez descontados, ojo, aquí no viene nada de producción, ¿eh? No estoy hablando de costos de producción, sino estoy hablando de costos de organizar a los miembros del equipo. Esta idea ya la habíamos trabajado con Coase. Nos hablaba de los costos burocráticos, los costos por gestionar una actividad dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Entonces, el segundo punto, yo creo que lo resume muy bien y dice, por definición, la producción no es trabajo de una sola persona, sino es trabajo de un equipo. O sea, no es la suma, ¿sí? No es la suma de las diferentes aportaciones individuales. No, esas aportaciones o esos esfuerzos individuales se potencian al trabajar en equipo. Esa es la esencia de la empresa, la producción en equipo. Y entonces, para que esa producción en equipo sea productiva, ¿sí? Para que esa producción presente altas tasas de productividad, se produzca más, es importante establecer remuneraciones que favorezcan aumentos en la productividad. Porque si yo remunero a todos sin considerar los esfuerzos individuales, en lugar de potenciar la productividad, la estoy desalentando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Medir y establecer incentivos que, ¿no?, generen ciertos esfuerzos o ciertos niveles de productividad que esté esperando en este caso el administrador, ¿vale? Por eso viene ahí, fíjese, ¿no? Una remuneración justa. Una remuneración justa va a tener como resultado un trabajo eficiente, ¿sí? Un trabajo productivo. Por eso dice, en la producción en equipo, los productos marginales, la aportación individual de cada uno de los miembros del equipo, ¿no?, no se observa de manera fácil. No te me duermas, Lizieri, ¿no? Y verlo no es barato. Por eso son estos comportamientos oportunistas, porque como saben que no es barato para la organización que mira, pues sí. Dice, si detectar estos comportamientos no tuviera costo, a ninguna de las partes le convendría tener un rendimiento bajo porque se darían cuenta. No es lo mismo cómo actuamos nosotros cuando sabemos que tenemos cámaras en nuestro lugar de trabajo que cuando sabemos que no hay cámaras. Sin embargo, esas cámaras es un costo para la organización. Es decir, recapitulo, ¿no? Observar los comportamientos individuales no es barato. Si yo quiero averiguarlo, tengo que incurrir en costos de información para saber qué aporta cada uno de ustedes al proceso productivo. Si esa medición no tuviera costo, nadie tendría incentivos para establecer o para tener comportamientos oportunistas. Pero ¿cómo, no?, detectar esos comportamientos sí tiene un costo? Los recursos, los agentes en este caso, se aprovechan de ello para, ¿no?, tener comportamientos oportunistas. ¿Vale? Entonces, en esta idea de cómo le hago para establecer mecanismos de vigilancia y en función de eso ver cuál es su contribución individual y cómo los puedo remunerar de manera justa, es que surge esta idea del vigilante.
¿vale? Entonces imagínense que todos ustedes el viernes que les digo, ¿sabes qué? El viernes no va a ser el examen en línea, va a ser en el salón. Y ahí están ustedes haciendo el examen, lo van a iniciar y me hablan a mí del departamento. Y le digo a Yareli, oye Yareli, me voy a tardar media hora o una hora. ¿Puedes vigilar que tus compañeros no copien? ¿Copiarán o no copiarán? Yo sé que no van a copiar, pero ¿copiarán o no copiarán? ¿Tendrán incentivos para copiar? ¿Yareli tendrá incentivos para dejarlos copiar? ¿Qué creen? La maestra no vigila. Y yo pongo a un miembro del equipo a vigilar a todo el resto. ¿Qué va a pasar? ¿Copian o no copian? Pues pueden Sería suceder como las una dos. especie de... A ver, adelante Héctor y después, ajá, adelante. Bueno, yo consideraba que podían suceder las dos cosas, tanto que dejara que copiáramos como que sienta que es la maestra y que no nos deje copiar. Ok, muchas gracias Héctor. A ver, el otro comentario. Pues estaría abriendo como la puerta, ¿no? O sea, sería como una especie de incentivo negativo que daría la oportunidad para hacerse. Bueno, fíjense, imagínense que todos estamos en el salón y yo le digo a Yareli, oye Yareli, me hablan del departamento, échales un ojo a tus compañeros. Yo estoy dejando a alguien para que vigile al equipo, ¿vale? Pero hay un problema aquí, que al ser miembro de un equipo, tienen los mismos incentivos de ese equipo para remolonear, los mismos incentivos para copiar. Luego entonces dicen, si se quiere establecer un mecanismo de vigilancia, es ilógico que pongas a un miembro del equipo a vigilar a los restantes miembros. ¿Por qué? Pues porque puedes, acuerdo de un jefe que tuve aquí que íbamos a juntas a Ciudad Universitaria, ¿no? Y eran muy temprano. Y entonces esas juntas llegábamos allá como a las 8 de la mañana y terminaban como a las 12. Pero pues ya estaba súper cansada, ¿no? O sea, él era nuestro jefe, ¿no? Y nos decía, bueno, no me vieron, ¿eh? Y decíamos, "Usted tampoco nos vio". Entonces ya no regresábamos a trabajar ese día ya a la universidad, ¿no? Entonces, ¿no? Teníamos los mismos incentivos, decíamos, de aquí a que regreso, me hago 2 horas, la que va a decir, no, pues ya de aquí nos vamos, ya, ustedes no me vieron, usted tampoco nos vio, ¿no? Entonces, lo bueno que eso no queda grabado aquí en el YouTube, pero bueno. Entonces, es lo mismo, si yo pongo un miembro del equipo a vigilar a todo el equipo, es difícil establecer un buen esquema de vigilancia fidedigno, ¿no? Entonces dices, ¿cómo le haces? Vamos a contratar, ¿no?, a alguien fuera de ese equipo productivo para que se encargue de las actividades de vigilancia. ¿Y cuál va a ser su papel? ¿Qué tiene que hacer ese vigilante? Fíjense, está aquí, ¿vale? Está aquí. ¿Cuál es el papel de ese vigilante? Primero, ¿cómo se va a ver si está haciendo bien su trabajo? Si aumenta la productividad. Porque dentro de lo que hemos platicado hay un problema de productividad. Si yo no remunero de manera justa en función de las contribuciones individuales, la productividad se ve en picado, porque no hay los incentivos para trabajar. Pero si al contrario, yo mido lo que hace cada uno de ellos y remunero, ¿no? En ese sentido, y aparte establezco esquemas de remuneraciones que incentiven la productividad aumenta, ¿vale? Entonces, ¿pero cómo lo tengo que hacer? Pues estableciendo este mecanismo de vigilancia que me va a permitir al mismo tiempo medir cuál es la contribución de cada uno de los recursos productivos. Entonces, ¿cómo sé si ese mecanismo de vigilancia está siendo efectivo? Si aumenta la productividad, ¿sí? Si es efectivo para o sea, aquí, detectar la indolencia, detectar el oportunismo, el remoloneo, porque esa indolencia va a tener costos en términos de la producción en equipo, la va a hacer más chiquita.
¿sí? Entonces, dice aquí, dice, un sistema de reducción de comportamientos indolentes puede consistir en que alguien se especialice como vigilante para controlar el rendimiento productivo de los miembros del equipo. ¿Sí? Hace tiempo un conocido entró a trabajar en una empresa, le consiguieron trabajo y le dicen las personas, era un almacén y tenía a su cargo a muchas personas, ¿no? Pero ellos se habían dado cuenta que había mermas, ¿no? En ese almacén, por decirlo de una manera elegante. Entonces, le dijeron a esta persona administrador, le dijeron, ¿sabes qué? Lo que nosotros queremos es que prácticamente te conviertas en este señor que tienes aquí, o sea, con cara de malo, ¿no? Que no saludes, que no confraternices, o sea, tú eres nuestros ojos ahí en la empresa. No, pues que sí, ¿no? Pero el problema fue que esta persona se hizo amigo de los vigilantes, se ponía a desayunar con ellos, ¿no? Y entonces cuando se dieron cuenta, sus jefes lo regañaron y lo corrigieron, por lo que estamos hablando, ¿no? Hace un momento. Si tú, ¿no? Confraternizas, en este caso, con los que vas a vigilar, pues vas a tener los mismos incentivos quizá para incurrir en actividades no correctas, ¿vale? Entonces, debes de tener a esta persona denominado vamos a ver quién es el vigilante, ¿no? El vigilante, cuyo objetivo es que reducir los comportamientos indolentes de los miembros del equipo, reducir o aumentar la productividad de cada uno de los miembros del equipo. ¿Vale? Pero viene la gran pregunta. ¿Cómo vigilamos al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona, ¿no? En lugar de hacerse amigo de los del taller o de este almacén, realmente busque satisfacer los intereses de quien los está contratando? Dice aquí, ¿quién vigila o cómo le hacemos para que este vigilante acepte, ¿no? Tener ese tipo de actividades, ¿vale? Y dice, hay que darle el derecho a los beneficios del equipo una vez descontadas las remuneraciones de otros factores. ¿Qué nos están diciendo? Que de los ingresos que obtenga la empresa por la venta del producto, ¿no? Ese producto resultado de un trabajo en equipo, una vez descontando los costos productivos y los costos de vigilancia, va a haber ¿qué? Va a haber un beneficio. ¿Cómo hacemos que el vigilante realmente cumpla sus funciones de vigilancia? Dice, darle el derecho a acceder a esos beneficios. Y más adelante, los autores le hablan con apropiarse del residuo, aquí está, ¿no? Dice, especializarse en la vigilancia junto a los derechos sobre el residual va a hacer, ¿sí?, que tenga esta persona, este vigilante, todo el incentivo para disminuir los comportamientos oportunistas dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones del vigilante? Dice, valorar el rendimiento productivo, es decir, medir las contribuciones individuales de cada uno de los factores que colaboran dentro de la empresa. En función de eso, dice, asignar remuneraciones, pero también establecer remuneraciones que incentiven la productividad. 3, dice, observar el comportamiento de los factores en la producción para detectar o estimar su productividad marginal. Es decir, establecer estas actividades de vigilancia. 4, asignar tareas o instrucciones respecto a qué hacer y cómo hacer. Y 5, bueno, hay otras dos. 5, ganar su residual, ¿sí? Ganar su beneficio, obtener su ganancia gracias a la reducción de la indolencia. ¿Por qué? Piensen ustedes ahí, imagínense que tienen ahí un pizarrón en su mente y ponemos la ecuación de beneficios, ¿vale? Entonces pongo beneficio es igual, ¿vale? A ingreso total menos costo total. ¿Cómo obtengo el ingreso total? Precio por cantidad. El costo total de manera sintética, costos fijos y costos variables. Entonces, fíjense,
Si esta persona, ¿no?, hace bien su trabajo, ¿cómo se va a observar esta reducción de la indolencia? ¿No? En el rubro del ingreso total, que decimos que es precio por cantidad, el producto, o sea, la Q, se va a hacer ¿qué? Más grande, ¿vale? Entonces, la Q se hace más grande, por lo tanto, los ingresos aumentan, ¿vale? Entonces, fíjense, tenía yo ingreso total menos costos totales que les había dicho, costos de producción fijos y variables, pero también le tengo que poner menos los costos de vigilancia. ¿Se acuerdan que aquí hablábamos de esos costos, ¿no? De esos costos de vigilancia. Si aún quitando, o sea, si el aumento, ¿no?, en los ingresos totales es mayor que los costos en los que se incurren por coordinar un equipo, por gestionar ese equipo y por establecer mecanismos de vigilancia, si aún con eso los ingresos son mayores que los costos, va a haber un residual, ¿vale? Y entonces este señor está haciendo bien su trabajo y tiene el derecho a apropiarse de ese residual, ¿vale? ¿Qué otra atribución tiene el vigilante? Dice, poder revisar los términos de los contratos con cada uno de los miembros, ¿no?, del equipo. Imagínense los que están aquí. Y entonces, si esta persona, ¿no?, está revisando, está renegociando el contrato con ese señor de la camisa azul, puede ser que lo cancele, puede ser que se altere, puede ser que se modifique, pero sin tener que modificar los contratos con las demás personas. Es decir, si despide a una persona, la despide, pero no por eso desaparece la empresa. Y también tiene el derecho este vigilante, la atribución, dice, a despedir o a contratar a miembros del equipo. Se también tiene el derecho a vender su derecho a ser vigilante y hacerse del productor residual. Pregunta, como en estos juegos que nos ponen a jugar ahora en Navidad, ¿no? ¿Y quién mató al millonario o algo así, ¿no? ¿Quién es el vigilante respecto a estas atribuciones? Léanlas ahí. Nuevamente dice, valorar el rendimiento productivo, asignar remuneración, observar el comportamiento de los factores en la producción, asignar tareas o instrucciones, ganar su residual gracias a la reducción de la indolencia, revisar los términos de los contratos y los incentivos de los miembros individuales, poder ampliar o reducir el número de miembros, etc. ¿Quién es el vigilante? Pues a grandes rasgos sería el empresario, ¿no? Básicamente. A grandes rasgos, más que el empresario, estaríamos pensando en el dueño de la empresa, porque nos dice aquí, vende su derecho a hacer, o sea, cuando él vende la empresa, nos están hablando de un empresario, ¿no?, que es el dueño de la empresa, que se especializa en actividades de vigilancia. Y que no solamente se especializa en actividades de vigilancia, sino que al mismo tiempo, dice aquí, fíjense, asigna tareas o instrucciones respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Es una persona que continuamente está renegociando los contratos individuales con los distintos recursos productivos y que tiene el poder de ampliar o reducir los miembros del equipo que cooperan dentro de la empresa, ¿no? Aquí estaríamos hablando de un empresario propietario de la empresa. Y entonces, la siguiente lectura que nosotros vamos a revisar, que es la de teoría de la agencia, nos habla, ¿vale?, de un problema importante que ya desde aquí se va planteando. Si no es el empresario, si el empresario no es el dueño de la empresa, se va a generar un problema de agencia. ¿Por qué? Porque ya desde aquí estamos viendo que no todos los miembros que operan dentro de una empresa tienen la misma función. Es decir, persiguen los mismos intereses. ¿Vale? Entonces, si esta persona, si este vigilante no fuera el dueño, puede que
tuviera una función de utilidad, intereses distintos a los de los otros. ¿Vale? Eso no lo plantean Archer y eso viene en la siguiente lectura, ¿no? Pero de acuerdo a esta cuestión, lo que nos dicen es que en esta visión, de acuerdo a las atribuciones que nos dan los autores, el vigilante, ¿no? Podemos nosotros asumirlo como que es este empresario propietario de la empresa. ¿Vale? Entonces, Maestra, dime. yo había entendido como, o sea, por el vigilante así como un gerente o el director, pero que no era el dueño de la empresa, sino que era como el que por una pequeña parte de las ganancias, pues lo hacían sentir como si fuera el dueño, que es como usualmente sucede, pero Ajá. entonces no es así, ¿verdad? Lo que pasa aquí te dicen, fíjate, hacerse del producto residual. ¿Cuál es el producto residual? El producto residual es el beneficio. Y por eso les decía, ¿cómo calculo el beneficio? Ingreso total menos los costos totales de producción, menos el costo en el que se incurre, ¿no? Por establecer mecanismos de vigilancia dentro de la empresa. Entonces, si los ingresos totales o la tasa de crecimiento de los ingresos totales es mayor que la tasa de crecimiento de los costos, ¿no? Va a haber un residual. Eso significa que se redujo la indolencia. Por eso dice aquí, ganar su residual gracias a la reducción de la indolencia. ¿Por qué te digo que aquí podemos asumir estas atribuciones del vigilante como las atribuciones que tiene un dueño de la empresa? Porque es hasta el trabajo de Jensen y Mecklin cuando nosotros vemos el problema que genera, ¿vale? El problema que genera que hay una separación entre la propiedad de la empresa y la dirección de la empresa. Entonces, lo vamos a platicar mañana. Si los propietarios, ¿no? Y estamos hablando de una empresa constituida en torno a sociedades por acciones, donde los dueños de la empresa no es uno solito, son un montón. Estamos hablando de los accionistas. Y los accionistas tienen una función de utilidad, que es que el precio de su acción sea alto y que se les den dividendos. Pero los accionistas no gestionan la empresa en el día a día. ¿Quién la gestiona? Este señor, un ejemplo. Pero este señor puede tener una función de utilidad distinta a la de los accionistas. Y se establece un problema, que es el problema de agencia. ¿Qué genera el problema de agencia? La separación entre la propiedad y el control de la agencia. Perdón, el control de la empresa. Entonces, ¿quién va a saber más de lo que sucede dentro de una empresa? Pues el administrador o el CEO, más que los que aportan el capital. Y ese CEO puede tener acceso a información privilegiada. Y seguimos con este problema de asimetrías de información, que puede querer utilizar en su propio interés. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esto, o sea, es por lo que les dijo, ¿no? Esta persona gana su residual al reducir la indolencia, ¿no? Que se va a ver como un incremento en los ingresos totales, ¿no? Una vez descontados los costos tanto de producción como los que se incurren por gestionar, ¿no? A todos los miembros por coordinar este trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto ya lo platicamos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ujú. Más o menos, digo, estas son las cosas a mí que me interesa ustedes, ¿no? Que discutamos de esta, de esta lectura. Permítanme, aquí paro la grabación y comento algunas cosas.